Hola, ¿qué tal? Seguimos revisando los condicionales en Java. Seguimos con la sentencia if. Como ya se vio, para hacer una pregunta en Java, una alternativa es usar lo que es el if. La sentencia, pues tenemos la palabra clave if. Si día es igual a 1, en este caso nuestra variable es una variable entera que almacena el valor, ahorita le vamos a poner de 1. Y si corremos nuestro código ahorita, nos va a decir la primera pregunta, día vale 1, es igual a 1, la respuesta sería verdadero, y me va a imprimir un mensaje que dice lunes. Si yo cambio el valor de la variable a 3, por ejemplo, está escribiendo miércoles, así que lo primero que hace es preguntar, ¿3 es igual a 1? No, se va el else. Vuelvo a preguntar, ¿3 es igual a 2? Tampoco, se va el else. Y aquí voy a agregar un tabulador. Vuelvo a preguntar si la variable es igual a 3, sería 3 es igual a 3, esto es correcto, imprime el miércoles. Se dan cuenta, yo puedo tener una pregunta dentro de otra, yo puedo tener un if, y dentro del else, o dentro incluso del mismo if, tener otro, aquí sería el siguiente. Este else aquí se abre y aquí está terminando la opción en caso de que esta pregunta no tenga un valor de verdadero. Y así yo puedo seguir, se ve como si fuera una escalera. Tengo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así puede ser sucesivamente. Otra alternativa en lugar del if se conoce como el switch. En la documentación de Java, que pertenece a la empresa Oracle, tú puedes revisar lo que son algunos ejemplos de la sentencia switch. Aquí viene un ejemplo con meses, yo lo estoy trabajando en este caso con lo que son con días para que quede un poco más corto. Puedes comentar todo el código para decir que no se le haga caso a todo lo que escribimos, ¿sí? Una alternativa para comentar una línea es simplemente la doble diagonal, así estamos comentando una sola línea, pero si quieres comentar varias líneas, pones la diagonal asterisco y donde tú quieres que finalice el comentario, pones asterisco diagonal. En este caso lo voy a borrar y hacemos el mismo pero con switch. Entonces ponemos nuestra palabra clave, que es reservada, y vamos a evaluar en este caso la variable día. Abrimos y cerramos al igual que el if. El switch, al igual estoy haciendo una pregunta sobre un valor, una condicional, y si se cumple un valor dado, se va a ejecutar una cierta instrucción. En este caso, para decir si el día vale 1, pues vamos a hacer aquí un system.out.println. Aquí sería lunes. Terminamos siempre con punto y coma y agregamos lo que es el break. Voy a copiar el caso 1 y aquí podríamos tener caso 2, caso 3, caso 4, 5, 6 y terminamos con el caso 7. Entonces este sería, si el valor es 1, va a escribir lunes. Si el valor es 2, escribirá martes. Si el valor es 3, escribirá miércoles. Si el valor es 4, va a escribir jueves. Si el valor es 5, viernes. Si el valor es 6, va a escribir sábado. Y si el valor es 7, va a escribir domingo. ¿Se dan cuenta? La forma de organizar nuestra pregunta queda mucho mejor organizado, a diferencia de trabajar con un if. Con un if íbamos a tener muchas preguntas y va a quedar una forma más estructurada, pero el problema es que no siempre yo voy a saber que van a ser algunos valores
definidos previamente. Entonces, cuando no conoces como tal el valor, sino es un rango, ahí es cuando vas a tener que utilizar lo que es el if. Pero cuando tú ya sabes que una variable va a tener un rango de valores, tú puedes utilizar un switch y te va a quedar, como ves, de una mejor forma organizada. El switch viene, además de los casos, con un apartado que se llama default, es decir, cuando el valor no es conocido. Aquí lo voy a escribir abajo, default, y vamos a escribir aquí system.salida imprime error, un valor no válido. Igual terminamos con el break. El break es como rompe, y vamos a comenzar la explicación. Si yo digo día es igual a 1, él va a decir, voy a evaluar la variable cuánto vale, la variable vale 1. Entonces él va a ir al valor que tú hayas definido. En este caso 1 sería este, escribiría lunes y seguiría haciendo las instrucciones hasta que encuentre un break. En este caso el break se encuentra posteriormente de la impresión, así que solamente imprime lunes y termina. No ejecuta nada de lo que está a continuación y termina. La siguiente línea a ejecutar sería la que viene después del cierre de lo que es el switch. Si corremos la aplicación aquí, me está marcando un error. Vamos a ver, me está diciendo hay un problema cuando estás con el domingo. Ok, copiamos mal. Vamos a volver a ejecutar. Ok. Entonces la variable asignamos el valor de 1. Llegamos al caso 1. Está escribiendo lunes. Vamos ahora a cambiar el valor, por ejemplo, a 5. En este caso ejecutamos y escribe viernes. La variable vale 5. Dice, voy a evaluar esta variable. En este caso la variable vale 5. Y va a buscar hasta que encuentre el valor. Dice, este es el valor que yo estoy buscando. Escribo y termino en el break. Y así podemos hacer las pruebas, incluso para el 7. Aquí se escribiría lo que es domingo. Y si yo escribo algún valor, por ejemplo, un menos 10, ¿sí? No es el 1, no es el 2, no hay ningún valor definido para menos 1. Así que va a ir al default y va a escribir valor no válido. Y ahí termina lo que es nuestra aplicación. Vamos a hacer una ventaja que tiene el break es que, por ejemplo, si yo quiero hacer más sencillo esta aplicación, si yo solamente quiero decir si es un día, por ejemplo, entre semana o es fin de semana, pues sería lo mismo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, sería de lunes a viernes. Así que voy a quitar todo esto. Caso 1 lo quitamos, caso 2, caso 3, caso 4, y voy a dejar el código solamente en el caso 5. Entonces aquí voy a poner es un día entre semana, y en el caso 6 y en el caso 7 voy a poner es fin de semana. Entonces, si yo coloco el valor de 1, me va a decir es un día entre semana, con el 2 entre semana, incluso con el 5 es un día entre semana. Si yo coloco el 6, me va a decir es fin de semana, que sería sábado. El 7 igual, que sería domingo, es fin de semana. Y si yo coloco, por ejemplo, el 10, me diría que es un valor no válido. Entonces lo que pasa cuando yo ponemos un valor de 1 es que se va al caso 1 y va a ejecutar todo hasta que encuentre un break. Entonces aquí no hay nada, sigue sin hacer nada. En el caso 5 lo que hace es escribe es un día entre semana y posteriormente encuentra el break y termina. Ya sea con el caso 2 hace lo mismo, con el caso 3 vuelve a imprimir, 4 vuelve a imprimir y 5 vuelve a imprimir. Pero cuando es un 6 va a imprimir es fin de semana y termina. Cuando es el 7 es fin de semana y termina. Si el valor no está definido, no es ninguno de estos, escribe lo que tenemos por default. Bien, hasta aquí sería la explicación de la sentencia switch, que nos sirve al igual que list para hacer algunas preguntas y evaluar opciones en base a un valor. Gracias.